Edición del Congreso de Cambio Climático y Litoral, entre hoy y mañana, desde este pequeño set de... berdin batean egingo dugu, baina klima aldaketari buruz hitz egiteko, gari buruz hitz egiteko eta eztabaidatzeko. Klimatikoa eta haren ondoriak gure realitatearen parte dira. Efectivamente, tenemos retos, pero también tenemos oportunidades. Egun on guztioi, eta eskerrik asko hemen egoteagatikan fisikoki eta baita ere pantailaz jarraitzen duzuen guztioi. Eta gaiari hasiera eman aurretikan, nolabait eskertu nahi nieke kongresu hau jarraitu dutenei, hau da, antolatu dutenei, bai Fikoba eta bai Aztiri, eta egoera konplikatu honetan erabaki dutelako kongresu honekin jarraitzea. Era desberdin batean, baino jarraipena ematea. Beraz, testuinguru berezian, baina hemen gaude eta hemen jarraitzen dugu. Krisi klimatikoaren foroak, horrelako foroak, uinak bezalako kongresu bat, garrantzitsua dira benetan gaiari heltzeko eta heltzeko era desberdinetan. Administrazioek bere gain duten hainbat gaiekin, baina baita ere era zientifikoan jarraitzen duten guztiekin. Eta horiek gaina ematen digute argia eta aipatzen digute nondikan jarraitu behar dugun. El Gobierno vasco arranca la legislatura, desde luego en mi caso, con un reto muy importante, con una composición en el departamento que es diferente y yo diría que es además retadora, una posición desde luego innovadora. Un departamento en el que, veníamos trabajando con unos retos que son globales y ahora se nos han acelerado como consecuencia de la pandemia. Se intensifican. Como consecuencia de la COVID-19 tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos de la forma más rápida posible. Además de haber impactado en nuestras vidas, la COVID-19, desde luego, además de cambios en nuestra vida personal, en nuestra vida social, nuestra estructura económica también se ha visto muy impactada por la nueva situación. La COVID ha provocado la aceleración de esas tendencias económicas que ya veníamos trabajando, tendencias tecnológicas, sociales, demográficas, medioambientales, por supuesto, en la lucha contra el cambio climático y, desde luego, aquello que se vislumbraba previa a la crisis sanitaria hoy se ha visto con mucha más relevancia. Las transformaciones digital, energética y ecológica formaban parte de nuestra agenda, pero hoy no las podemos obviar. Hoy las tenemos que trabajar de una forma mucho más intensa y tenemos por delante un trabajo que podríamos definir como ingente. Vamos caminando y seguimos avanzando en la Agenda Basque Country 2030, estrechamente ligada a la Agenda de Naciones Unidas, se comentaba, que confluimos además en pro de esos objetivos de desarrollo sostenible. La industria, el crecimiento económico, la tecnología, la energía, las renovables, la gestión de toda la lucha contra el cambio climático serán motores para alcanzar, desde luego, un crecimiento justo y mucho más sostenible. Nos hallamos en un escenario que está plagado de interrogantes.
pero al mismo tiempo se asoma ante nosotros una magnífica oportunidad para replantear aquellos cambios que son necesarios para salir de esta crisis, no solo para llegar a la posición que teníamos previamente a esta crisis sanitaria, sino para mejorarla, tanto desde el punto de vista de desempleo que se había generado como de una economía diferente, una economía mucho más competitiva, pero al mismo tiempo mucho más sostenible. Una economía que será resiliente y que, desde luego, será la que necesitemos no solo a medio, sino a largo plazo. ¿Y para qué necesitamos esa economía? Pues para mantener el bienestar de nuestra sociedad. Y el bienestar de nuestra sociedad pasa por muchos elementos, que son económicos, pero son sanitarios, son de educación, son de economía, son sociales y son también, desde el punto de vista de cambio climático y desde todas esas personas que vivimos en el litoral, muy, muy relevantes. Se trata de ir más allá, decíamos, de esa recuperación y de garantizarnos un futuro que va a ser muy relevante para nuestras futuras generaciones. Eta lehiakortasun eredu berri honetaz ari gerenean, 21. mendeko ekonomia produktiboaz ari gera. Ekonomia produktibo berri batez, non epe luzerako izango dan, baina ekonomia eta naturaren zaintza aldaketa klimatikoaren kontra burrukatzea elkarrekin joango diran. Ez dira bata bestearen kontra joango, baizik eta elkarlanean eta uztartuz egin behar dugu lana. Bueno, ez dakit lortuko dudan. Bai. Bueno, en definitiva, decía, tenemos que trabajar con una estrategia global, donde todo lo que es crecimiento sostenible y desarrollo humano trabajan de la mano, decíamos. Necesitamos un crecimiento importante para mantener un desarrollo humano con servicios públicos de primerísimo nivel de calidad. Y hablamos de contribuir a la generación de empleo, a liderar la transición energética, a buscar la neutralidad climática y, desde luego, que la industria, la I+D+I, la internacionalización, la alimentación o el desarrollo rural y litoral marquen nuestro quehacer en el futuro. De ahí que nos marquemos 10 objetivos relevantes de país, que atendamos a todos y cada uno de esos objetivos, pero me van a permitir que me centre en dos, que están muy relacionados con lo que se va a tratar en este foro. En primer lugar, el de reducir el 30% la emisión de gases de efecto invernadero, y vamos trabajando en esa línea. Estamos con los objetivos marcados en el camino de conseguirlo, pero desde luego tenemos que atender a los objetivos planteados por la Unión Europea, por la Comisión y por el Parlamento, que nos hacen ser más exigentes todavía en el cumplimiento de los requisitos de emisiones de efecto invernadero para el año 2050. Y vamos a hacer esa revisión y vamos a tratar también nosotros de cumplir al máximo los objetivos planteados por Europa, como siempre lo hacemos. Y, en segundo lugar, me gustaría señalar el de lograr que la cuota de energías renovables también represente el 20% del consumo final de energía aquí en Euskadi. Saben ustedes que la situación en nuestro país es un poquito diferente, donde nuestra industria en energías renovables es muy relevante y, sin embargo, nuestra generación y nuestro consumo de energías renovables todavía está muy lejos de alcanzar las cotas que se nos marcan desde Europa. Por tanto, tenemos que también trabajar en ese sentido para aprovechar al máximo las capacidades que tenemos en energías renovables y tratar de que con esa generación y ese consumo contribuyamos también al primero de los objetivos que mencionaba. Y, en ese sentido, confiamos en poder desarrollar y trabajar a lo largo de esta legislatura y poder aprobar en Parlamento una nueva ley, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que va a contar con un objetivo, y el de ser justa con el entorno ambiental y con el desarrollo económico. De nuevo, trabajar ambos aspectos de una forma equilibrada. Una nueva ley que auguramos que va a ser compleja, pero posible, y que trataremos de converger esos dos aspectos, prosperidad y sostenibilidad, trabajando de la mano. Con una misión clara, que es la de acelerar la reactivación económica generadora de empleo, asumir la transformación digital, ecológica y sociosanitaria como oportunidad para fortalecer la competitividad de nuestra estructura productiva
integrando los criterios medioambientales en todas las políticas sectoriales, no como un mero condicionante, sino como un factor competitivo para crear valor. Entendemos que es la única manera que en estos momentos vamos a conseguir que esa lucha contra el cambio climático sea entendida y trabajada por todos y cada uno de los sectores sociales, que no se entienda como un condicionante, sino como un factor adicional y que trabaja en pro de cada una de nuestras políticas. Beraz, garapena eta jasangarritasuna berriro diot elkarrekin. Horrela ulertuz bakarrikan lortuko dugu gure ekonomiak aurrera egitea, baina gure gizarteak ulertzea aldaketa klimatikoaren gaia ez dela zerbait oztopoak jartzen dituna lagungarri izango dana baizik. Eta nola gauzatuko dugu guzti hori? Gure Basque Green Deal nolabait uztartuz eta lan eginez. Guzti hori aztertuz aukera bezala eta aukera horrekin gure indarrak batuz. Beraz, gure garapenean hori kontsideratzeko momentua iritsi da. Se da la casualidad, vamos a decir, o se da la circunstancia de que todas estas oportunidades nos van a permitir dar un salto cualitativo en nuestro modelo, en nuestras formas de hacer, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista de cuidado de nuestra naturaleza, de cuidado de nuestra litoral y, desde luego, de esa lucha contra el cambio climático. Tenemos retos y tenemos oportunidades. Cada vez que se plantea un reto de estas características, se abren muchísimas oportunidades. ¿Cómo las vamos a trabajar y cómo las tenemos que trabajar? Yo creo que es el elemento que nos va a permitir tener esa estrategia verde, sobre una estrategia de crecimiento de país, de crecimiento sostenible, basado en los recursos que tenemos sin sobreexplotarlos. Yo creo que es un elemento crucial. Un modelo competitivo justo, que no deje a nadie atrás. Ese es nuestro Basque Green Deal. Y, desde luego, desde el desarrollo de políticas ambientales, donde Euskadi es, además, un ejemplo de región con amplias competencias para el desarrollo de esas políticas ambientales y que hemos logrado durante las últimas décadas convertirnos en un escenario, en un lugar, en un territorio con altos estándares, tanto de bienestar como de calidad ambiental. ¿Por qué? Por el alto grado de compromiso de todas y cada una de las instituciones, pero no solo de las instituciones, también de la ciudadanía, también de la industria y de todo el tejido socioeconómico. Entre todos lo hemos logrado y no podemos terminar ahí. Podemos decir con orgullo que somos una historia de éxito, sí, pero la historia no acaba aquí. Tenemos que continuar trabajando. Tenemos que aplicar métodos innovadores, tenemos que aplicar conocimiento científico y tenemos que continuar en esta lucha que no acaba hoy, decía, y en el que se va a ver a lo largo de este foro oportunidades que tenemos que trabajar. En julio de 2019 suscribimos la Declaración Institucional de Emergencia Climática y hemos definido una serie de objetivos con los que tenemos que continuar trabajando, como una palanca de transformación, donde el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad y también en Euskadi. Los efectos sobre el medio marino, que vais a explicar de una forma muy concreta, y sobre la costa nos impactan especialmente. Y decíamos que nos impactan especialmente, y lo comentaba hace un momento Enrique, ¿por qué? Porque el 55% de la población de Euskadi, es decir, más de la mitad, pensad que vive en zona litoral, en dos grandes zonas además, en la zona del denominado Gran Bilbao y en la zona de Donostialdea. Es decir, más de la mitad de la población de Euskadi se va a ver muy afectada por todo lo que va a suponer el cambio climático y, bueno, pues en este momento las consecuencias que ese cambio climático está teniendo ya y estamos viviendo. Los cambios generados sobre el medio marino, además, afectan a la biodiversidad, afectan a los recursos pesqueros, de los cuales, bueno, pues también vivimos en parte y tenemos que considerar y tenemos que seguir trabajando. Episodios de inundaciones que hemos tenido, con subidas del nivel del mar que se están ya observando, con elementos cada vez más frecuentes y que, desde luego, que impactan en nuestra costa. Kontutan hartzen baldin badegu, bukatzeko 2014 urteko denboraldeak Euskadin izan zituen kalteak 50 milioi baino gehiago inbertitu behar izan ziren guzti horiek ekiditeko eta konpontzeko. Hori 2014 urtean izan zen. Ez dira inpaktu ekonomikoak bakarrik,
jakina, horiek ere garrantzitsuak dira, baina batez ere ingurumenari egiten diote kalte eta hori zaindu behar dugu. Y es momento de pasar a la acción, y por eso en el bloque 4, en Gobernanza y Herramientas de Gestión, vamos a presentar el proyecto LIFE, integrado en Urban Clima 2050, que es considerado como el mayor proyecto de acción climática que se va a realizar en Euskadi en los próximos años, evidentemente, y donde, además de iniciarse su andadura recientemente, en el pasado ejercicio, el objetivo es el de desarrollar proyectos piloto concretos en ámbitos urbanos y periurbanos de todo lo que es cuenca fluvial y costa. Es decir, actuaciones concretas que nos permitan demostrar que hay mejoras y que hay maneras de hacer. Tenemos que estar preparados y eventos científicos como UINAC, desde luego, nos van a ayudar a establecer a ser la guía de por dónde tenemos que impactar, por dónde tenemos que trabajar. Beraz, eskerrak eman nahi dizkizuet berriro, foro hau antolatzeagatik, eta espero dut, bi egun hauetan ikasiko duguna aplikatu egingo dugula. Ez bakarrikan ikasi, hitz egin eta aztertu, baizik eta ikasketa horiek gero aplikaziorako balio dezaten hemen eta beste hainbat lekutan. Baina bereziki hemen, esan dudan bezala, biztanleriaren erdia kostaldean bizi dalako Euskadin. Eta guretzako hori ere zaindu beharreko zerbait dalako. Pertsonak eta natura, biak zaindu behar ditugulako. Eskerrik asko guztioi. Actuar de una forma lo más precisa y contundente posible. No, observar cómo en la situación actual, a pesar de la distancia, podemos estar más unidos que nunca.